Bueno, el día de hoy vamos a exponer el bloque 5 que tiene que ver con las claves para un buen legajo de personal. Bueno, ya hemos transitado un poco por la información que tiene que ver con vinculación, con desvinculación, con 31419, entre muchos temas importantes. Sin embargo, no menos importante es la integración de un legajo de personal. ¿Por qué? Porque no solamente es la acumulación de información que podamos tener sobre un servidor civil, es información que nos sirve de insumo para poder realizar la designación, para poder revisar los requisitos, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco cuál es el tema del día de hoy y vamos a hablar un poco cuál es el contexto, los antecedentes, la información y algunas preguntas que se han ido recabando a lo largo de la exposición. Veo en los mensajes que nos solicitan las presentaciones. No se preocupen, las presentaciones igual se las vamos a hacer llegar en PDF, ¿no? Ustedes van a poder tener las presentaciones de los 5 bloques, así que por favor sí, en este caso sí les pido que podamos prestar atención porque sí es importante que podamos conocer un poco el contexto, ¿ok? A ver, ¿qué antecedentes tenemos? Como antecedentes tenemos que hay una norma del año 94, que es la norma de legajo de personal, que es una norma de INAP, que es la norma con la que todas las entidades públicas, digamos, administran la información de legajo personal, ¿no? Entonces, esta información, si bien está asociada al régimen 276, no necesariamente, digamos que solamente aplica a 276, sino es transversal a los regímenes laborales. Entonces, el primer antecedente para esto es la norma del INAP, que muchas entidades, en este caso municipalidades que nos acompañan en este momento, la deben utilizar para poder realizar los criterios técnicos de los legajos, la estructura, entre otros. ¿Ok? Luego, con la entrada en vigencia de Servir con el decreto legislativo 1023, ya se empezaron a delimitar algunas reglas respecto al proceso de administración de legajos, algunas reglas respecto al sistema administrativo, eh, información sobre las oficinas de recursos humanos, sobre Servir, sobre las responsabilidades, entre otras cosas. Una de ellas fue que en la ley del servicio civil, la información que se va a incorporar tiene que ver con las responsabilidades del ente rector. Servir, ¿qué es lo que hace? Dota de instrumentos, herramientas, entre otros, para poder brindarle a las entidades públicas insumos que puedan ellos desarrollar, ¿no? En este caso, en el caso de legajos, ¿no? Digamos que el marco genérico lo brinda en este momento la directiva del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que hay es responsabilidades que tienen las oficinas de recursos humanos respecto a información o normas que les puede brindar el ente rector. Luego, desde el año 2014 ya entra en vigencia la directiva 0202, que es la directiva del sistema administrativo, que es una directiva en donde se contextualizan los subsistemas, los procesos y los productos. Aquí es donde ya empieza a fluir un concepto importante respecto a qué es un legajo, qué es la administración de legajos y qué productos podrían darse dentro de ello. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de administración de legajos es un proceso cíclico, ¿no? Y al ser un proceso cíclico, incluye el registro, la actualización, la conservación y el control de los documentos del servidor civil, ¿no? Entonces, ya teniendo un poco este marco normativo, tanto de INAP, el 2023, la ley y el reglamento del servicio civil, la directiva del sistema administrativo, finalmente el concepto que tenemos de este proceso, Servir en este año 2023 proyecta emitir una normativa transversal para las entidades públicas respecto al proceso de administración de legajos, ¿no? En donde se incluye un poco el ciclo, la fiscalización posterior, los legajos activos, pasivos, físicos, digitales, entre otra información que es vital para las entidades públicas. Algunas definiciones a tener en cuenta, si bien es importante que nosotros podamos conocer un poco algunas definiciones macros. En el marco de la ley 31.419 y su reglamento hay definiciones que ya están plasmadas, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la exposición ustedes habrán escuchado el término titular de la entidad. ¿Qué es titular de la entidad? Es la máxima autoridad administrativa para efectos del sistema administrativo. En este caso, para un gobierno local es el gerente municipal, ¿no? Entonces, para el gobierno regional es el gerente general regional. Entonces,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? El titular de la entidad es quien es el responsable de un proceso común, no sé, voy a decir, ¿no? Vinculación, desvinculación, revisión, entre otros, ¿no? Entonces, esta palabra titular de la entidad la vamos a escuchar muy frecuentemente. Luego, ¿qué es legajo? El legajo es la carpeta individual de información físico-digital en la cual se registra o archiva la documentación personal y laboral de cada servidor civil. Dependiendo mucho de la dimensión de la entidad, de la coyuntura, entre otros, puede ser físico o digital. ¿No? Va a depender mucho de la estructura, de las dimensiones, hasta el presupuesto con el que cuente la entidad, ¿no? El legajo se divide en dos. Puede ser legajo activo o legajo pasivo. El legajo activo es para servidores que cuentan con vínculo vigente en la entidad, ¿no? Es decir, ejemplo, yo puedo tener un legajo activo en la entidad porque soy un servidor con vínculo vigente. Pero, por ejemplo, en una entidad en la que ya se sé, tengo un legajo pasivo. ¿Por qué? Porque ya no hay un vínculo. Sin embargo, hay información repositoria de mi vínculo anterior. ¿Ok? Luego, otra concepto importante son los datos personales y sensibles. Estos están asociados a la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales y su reglamento. Y que lo vamos a escuchar a lo largo de la ponencia porque tiene que ver con la ley 31419 y su reglamento y la información que brindamos. Entonces, ¿qué son los datos personales? Es la información sobre una persona natural que la hace identificable, ¿no? Y los datos sensibles son datos personales constituidos por datos biométricos, ¿no? Que por sí mismos pueden identificar un titular, ¿no? Por ejemplo, la información que está en nuestro DNI o en algún portal en donde podamos estar identificados. Luego, otra información que tenemos que tener en cuenta, y es un tema que viene de la exposición anterior, es la fiscalización posterior, que no es más ni menos que la verificación de la información que presenta un postulante, un servidor o una persona que va a ser designada en un puesto respecto a los documentos con los que da cumplimiento del perfil, ¿no? ¿Para qué? Para poder constatar la autenticidad y veracidad de los mismos. Estos están asociados a la ley 2744, ¿no? Es donde está el procedimiento administrativo general. Algunas responsabilidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente, como les comento, es armar un legajo, ¿no? Es contar con información en papeles o información digital dentro de un file, no. Es mucho más que eso, porque es una fuente importante de información. Entonces, ¿qué es lo que hace la Oficina de Recursos Humanos? Conduce y gestiona. ¿Qué es lo que conduce y gestiona? ¿El file? No, lo que conduce y gestiona es el proceso en sí, el proceso en general. ¿Qué es lo que también hace? Solicita la copia simple de las declaraciones juradas. En este caso, para el caso de la 31419, hay una declaración que es parte del anexo 2, que es la declaración de no tener impedimentos de ser designado. Luego verifica la autenticidad de todos los documentos que se presentan. Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en una entidad pública verificar esta autenticidad mediante la fiscalización posterior. Luego, también debe autorizar la salida de corresponder fuera de los límites de la Oficina de Recursos Humanos. Cuando hay una supervisión o cuando OSI requiere revisar la información, debe realizar la autorización de la salida del legajo. Luego también procederá a realizar la depuración, conservación, entre otra información que tenga que ver con el legajo de personal. Y finalmente, también en caso se hayan solicitudes en el marco de acceso a la información pública, tiene que entregar la información o reencauzarla ante el caso. Pero no solamente la Oficina de Recursos Humanos tiene responsabilidad, nosotros también como servidores tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades no solamente se dan en el marco de presentar nuestra información, ¿no? Es decir, presentar la información solicitada y que sea veraz, sino también es responsabilidad nuestra actualizar la información del legajo, ¿no? Que pasa si yo llevé un posgrado y necesito que sea incorporado, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos no va a adivinar que yo llevé un posgrado, ¿no? Entonces es mi responsabilidad darle esa información. Luego solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto contenido en el legajo. También, ¿qué pasa si yo de repente figuro como, no sé, figuro que tengo un requisito que no es, ¿no? Y de repente es un dato inexacto. Es mi responsabilidad poder entregar información. Luego que ya hemos pasado un poco por la parte conceptual y la parte más genérica del proceso, vamos a hablar sobre este proceso de administración, un poco el flujo y cómo esto conecta con la ley 31419 en su reglamento. Este es un proceso referencial,
¿no? Y es un proceso que básicamente parte de la experiencia que tienen las oficinas de recursos humanos en el proceso de administración del legajo, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el ciclo? Empieza con la apertura, se apertura con la información que se tiene. Luego, en la parte 2 es la actualización de los documentos de legajo. La parte 3 viene con la custodia de acceso de legajo, es decir, es la Oficina de Recursos Humanos quien custodia la información y contiene la información. Luego, en la parte 4 es la fiscalización posterior. Se fiscaliza la información que el servidor me ha proporcionado. ¿Para qué? Para dar veracidad a esto, ¿no? Para revisar realmente si es información fidedigna con la que yo voy a contar dentro del legajo de personal. Y finalmente, la transferencia, que es una opción posterior a todos estos 4 pasos. Cuando nosotros hablamos de la ley 31419 y su reglamento, aquí la norma precisa información mínima indispensable que tiene que contener un legajo. Y esto está asociado al reglamento de la ley 30057, en donde en su artículo 31 se menciona una suerte de información mínima que tiene que tener un legajo de personal. Esta información mínima, obviamente, puede ser contenida con mayor detalle dentro de un legajo acorde a la información que solicita una entidad pública. Por ejemplo, lo mínimo indispensable que debe tener un legajo es la copia de los documentos de identificación, ¿no? Del cónyuge, míos, de mis hijos, así como documentación que pueda acreditar vínculos entre nosotros. Luego, la copia de los documentos que acreditan formación o experiencia, aquella información con la que yo acredité mi perfil de puesto, ¿no? Es decir, mi formación académica, mis cursos, mis programas, mis trabajos, entre otros. Certificados o constancias de las formaciones que recibí durante mi relación con la entidad, ¿no? De repente la entidad me inscribió en un curso, ¿no? Y yo tengo las constancias, también tengo que alimentar esa información dentro de mi legajo. Resultados de los procesos de evaluación de desempeño que se hayan dado dentro de la entidad, los documentos en los que consten alguna sanción disciplinaria que pueda haberse dado, la resolución de incorporación, de progresión o de término, según corresponda, y otros documentos que denoten la trayectoria que tengo en la entidad. Eso es parte del contenido. Recordemos que está asociado al artículo 131 del reglamento. Luego que ya un poco desarrollamos la parte del contenido, tenemos que ver la custodia del acceso. ¿En qué momento es parte de la custodia del acceso del legajo? A ver, el servidor, yo como servidor, puedo solicitar la copia de mi legajo personal, por supuesto. Y la Oficina de Recursos Humanos me puede dar esta información, entonces, pero solamente copia. También, en caso del titular de la entidad, los órganos, unidades orgánicas u OSI quieran acceder al legajo, es viable. Sin embargo, hay información que no se debe proporcionar, como son aquellos datos sensibles y datos personales, que lo vimos dentro de la conceptualización, que tienen que ver un poco con la intimidad del servidor. La salida del legajo personal fuera de los ambientes de la RH se realiza solo por orden judicial, recordemos eso, ¿no? Cuando, no sé, quieren que salga fuera de los ambientes, también hay un acápite que no solamente es por supervisión o es por revisión de dosis, sino también es por autorización judicial, ¿no? Por orden judicial, una autorización de responsabilidad de la RH. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se apertura el legajo de personal? Debemos recordar que el legajo debe incluir todos los documentos que acreditaron mis requisitos, ¿no? Todos mis requisitos de formación, experiencia, entre otros, ¿no? Así como copias de los reportes expedidos por la plataforma de debida diligencia, es decir, información que está dentro del artículo 28.3 del reglamento, y el anexo 2, que es este anexo de no contar con inhabilitaciones e impedimentos para el ejercicio de la función pública. Entonces, esa información es la información con la que inicialmente se armó un legajo de personal en el marco de la 31.419. En este caso, ¿qué es lo que hace la Oficina de Recursos Humanos? Apertura el legajo con la documentación relativa a la designación, ¿no? Solicita la documentación original al servidor. ¿Para qué? Para contrastar con el fedatario y digamos, viabilidad o fe a la copia fiel, ¿no? En este caso, ¿qué documentación es? Son datos personales y familiares, formación académica y capacitación y experiencia laboral. Verifica que los documentos físicos o digitales sean válidos mediante la fiscalización posterior, eso también es importante, ¿no? Aquí la información de la fiscalización posterior debe ser realizada de manera no casi paralela, pero sí bastante rápida luego de que se
se apertura un legajo de personal. Cada documento que ingresa al legajo debe contar con sello, firma y fecha de recepción. Aquí también nosotros le podemos brindar alguna información referente respecto a la estructura y a las secciones que debe contener un legajo. No obstante, conocemos que las entidades públicas ya utilizan la norma del INAB un poco para poder delimitar su estructura, sin embargo, esta no está muy lejana de lo que de la información que se tiene en INAB, ¿ok? Entonces, en este caso, la sección 1 que nosotros proponemos tiene la información personal y familiar, es decir, fichas de datos, declaraciones juradas, copias de DNI de familiares, entre otros. La sección 2 es la sección de incorporación. Es esta información sobre el proceso de selección, sobre la vinculación, el periodo de prueba, la inducción, entre otros. La sección 3 es una sección que tiene que ver con la formación académica y la capacitación. Son certificados de estudios, técnicos básicos, maestrías, doctorados, posgrados, entre otros. La sección 4 es la experiencia laboral, activa mis certificados de trabajo, mis constancias, resoluciones, si he sido locador de mis conformidades, ¿no? Entre otros que considere conveniente. La sección 5 es la sección de movimientos de personal, en donde están los documentos sobre las licencias, las vacaciones, permisos, entre otros. La sección 6 son las compensaciones, son los documentos sobre pagos, retenciones. La sección 7 es la evaluación de desempeño, ¿no? Que tiene que ver con la progresión de la carrera y el desplazamiento. La sección 8 son los reconocimientos y las sanciones disciplinarias, donde se colocan resoluciones, memorandos, cartas. La sección 9 son las relaciones laborales individuales y colectivas. La sección 10 es la información sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es el registro de exámenes ocupacionales, las gestiones del seguro, entre otros. La sección 11 es la de vinculación, donde se ponen las resoluciones, información, entregas de cargo. Y la sección 12 es aquella sección otra donde donde hay información que no está tipificada dentro de estas 11 secciones, ¿no? La colocamos en la sección otra, ¿no? Como les digo, esta parte es una parte referencial, ustedes también lo podrían tomar en cuenta al momento de poder realizar sus legajos. Y luego viene la sección de la administración de legajos en el marco de la Ley 31.419. Es importante tener en cuenta que cuando se realiza una supervisión sobre la información de la Ley 31.419 en caso de los servidores, la información, digamos que la supervisión se realiza acorde a toda la información que obra en el legajo de personal, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y el reglamento, ¿no? Al momento de la designación. Entonces, en este caso, sí es importante que la Oficina de Recursos Humanos tenga actualizado el legajo de personal, ¿no? Que tiene como mínimo lo especificado en el artículo 131 del reglamento de la ley 30.056. ¿Y qué información debe incorporar? Aquellos documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos de mi perfil, las copias de los documentos y reportes expedidos por la plataforma de debida diligencia, y la declaración jurada que el servidor no cuenta con inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública, que lo encuentran en el anexo 2 del reglamento de la ley 31.419. Todo esto en ese momento previo a la publicación de resolución de vinculación. Y finalmente, algunas preguntas frecuentes que salieron del test de ciclo de capacitaciones, como ustedes sabrán, no es la primera fecha, hemos tenido una serie de fechas a lo largo de esta semana, y bueno, y de la semana pasada, y han habido algunas preguntas que han salido respecto a este proceso, ¿no? A ver, ¿a qué tipos de puestos le es aplicable la elaboración de un legajo personal? ¿No? Es decir, ¿aquellos funcionarios de elección popular deben tener un legajo personal? Esa fue una de las preguntas que salió inicialmente, y en efecto, todos los servidores de una entidad pública, independientemente de su régimen, deben tener un legajo de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque es la entidad pública quien administra la información integral de los servidores civiles mediante la administración del legajo. Hay un plazo establecido para realizar la fiscalización posterior. En efecto, no hay un plazo perentorio para que las entidades públicas puedan realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, dada la connotación de la norma, esta se debe realizar en el menor tiempo posible, ¿no? No les digo un día, 2 días, 48 horas, 2 horas, no. Pero tiene que ser un plazo que nos permita accionar, ¿no? Que permita a la Oficina de Recursos Humanos accionar, revisar y contar con la información en el menor tiempo posible. ¿Qué órgano o unidad orgánica es responsable de realizar la fiscalización posterior? Recordemos que a lo largo del sistema administrativo, la Oficina de Recursos Humanos es el actor clave al momento de implementar las políticas o los procesos anteriores.
Entonces, ¿quién es responsable de realizar la fiscalización posterior como un acto propio de la administración de legajos? Es la ORH, la que haga su gestión en entidad pública. Las declaraciones juradas se archivan en el legajo de personal en efecto. Las declaraciones juradas se archivan, incluido el anexo 2, que forma parte del reglamento de la ley 31.415. ¿Y cuál es la normativa vigente que aplica para la administración de legajos? Si bien, como les comenté, no hay una norma transversal todavía emitida por el ente rector, en este momento tenemos marcos normativos que confluyen. Ejemplo, la normativa de INAP del año 94, ¿no? Que establece los criterios técnicos para que las entidades públicas puedan realizar la administración de legajos para el régimen 276. Los requisitos mínimos que son establecidos en el reglamento de la ley 30.057, ¿no? Entonces, ¿hay normativa vigente? Sí, hay normativa vigente. Bueno, ha culminado mi exposición. Yo les agradezco a ustedes la atención y la participación hasta este momento. Muchas gracias.